Buenos días, mi nombre es Stephanie López Vélez. Estoy estudiando para ser asistente administrativa en Sencala 2015. A continuación, daré un corto resumen de lo que es la comunicación. La comunicación es la base de todos los seres humanos y es súper fundamental saber de qué se consiste esta. Algunos conceptos serían los de Harold Kunz. Harold Kunz daba a entender de que era emisor, mensaje y receptor. El emisor daba a entender un mensaje al receptor siempre y cuando él estaba en condiciones de aceptarlo. Y Alberto Cinquenato decía que la comunicación es la actividad administrativa que daba a entender todos los propósitos principales. Alberto Martínez decía que es un proceso en el cual la persona da una información por medio de un mensaje y él responde con una opinión propia. Lo que son Benson y Sternum decían que la transmisión de mensajes, de opiniones por medio de imágenes, fotos, dibujos, colores, etc. Wrigley decía que es el medio en el cual se transfería emociones de uno al otro. Y los elementos básicos de la comunicación, como ya lo pueden saber, es el emisor, el mensaje y el receptor. Es lo más fundamental en absolutamente cualquier conversación. Entonces, digamos que en cada comunicación que uno tiene que dar, o cada conversación, sea en laboral, sea cotidiana, sea para alguna empresa, sea digamos para dar a entender la misión, la visión, el mensaje es lo más fundamental. No podemos dejar que el ruido alrededor perjudique ese mensaje, porque de eso depende cómo se da a entender el mensaje, es decir, cómo el receptor recibe esa información. Entonces, hay dos tipos de comunicación, lo que es la digital y la analógica. La digital, como el mismo nombre lo dice, puede ser de computadores, puede ser de los semáforos, los códigos Morse, los tablets, los celulares, cómo nos comunicamos. La analógica es digamos cómo se da a entender a alguien con expresiones físicas. Por ejemplo, que llega un extranjero a un país y que él no se sepa comunicar, no se sepa el idioma, entonces él va a mostrar qué es lo que quiere o qué es lo que está buscando por medio de las facciones físicas o con señas. Entonces, la retroalimentación es muy fundamental. Si el emisor quiere mandar un mensaje y digamos que el emisor el receptor lo recibe, están en óptimas condiciones para tener una conversación y una retroalimentación correcta. Entonces el ruido perjudica en cómo llega el mensaje, o digamos puede causar frustraciones y da malos entendidos. Entonces, a continuación tengo unos modelos de la comunicación. Primero sería el Aristóteles, que es, como te decía ahorita, el emisor, el mensaje y el receptor, lo más básico que puede haber. El de Laswell es quién dice, qué, por qué, para quién y con qué efectos. Entonces, quién dice, quién lo dice es el emisor. Esta parte sería el mensaje, que es lo que quiere dar uno a entender, y con qué efectos es como responde el receptor. Shannon y Weaver decía que era fuente, transmisor, canal, receptor y destino. Ahorita les estaba mencionando sobre el ruido y cómo puede perjudicar que llegue un mensaje. El ruido, cuando el emisor está dando a entender un mensaje, el ruido puede perjudicar, y en este caso se llama ruido semántico. Y de cómo recibe el receptor este mensaje sería el receptor semántico, que está en la mitad del receptor y el destino. Wilbur Schramm decía que era el emisor, el receptor codifican y descodifican al mismo nivel, una cosa mutua, una conversación que se va retroalimentando al mismo tiempo. Goebbels decía que este da a conocer la referencia con estímulos a los medios de comunicación. Este medio de comunicación da a entender a toda la audiencia, y la audiencia es la que da la respuesta final. EOR era uno de los más comunes también de los modelos. ¿Y qué significa EOR? Estímulos, organismos y receptor. Los estímulos serían los medios, el organismo sería la audiencia y la respuesta sería los efectos.
Entonces, la comunicación formal. Entonces les voy a leer la definición. Es aquella donde los mensajes siguen los caminos oficiales dictados por la jerarquía, que digamos que sean los administradores, los subgerentes, los trabajadores, los empleados, pues sigue un nivel jerárquico. La comunicación descendente. La comunicación descendente sirve para enviar mensajes desde los superiores a los subordinarios. La comunicación ascendente sería todo lo contrario, los subordinarios a los superiores, que quieren dar a conocer una opinión o digamos como un buzón de sugerencia de cómo los empleados están trabajando. Eso puede ser otra manera. La comunicación horizontal. La comunicación horizontal es cuando los trabajadores hablan a un mismo nivel digamos como en la pirámide jerárquica, que en la cual los trabajadores hablan con los trabajadores de su categoría, digamos de lo que están encargados ellos. La comunicación cruzada. La comunicación cruzada es cuando en varios niveles yo puedo hablar con los trabajadores, puedo hablar con los jefes, puedo hablar con todos ellos en varios niveles y darnos a entender mutuamente. La comunicación interpersonal es la que más se utiliza en los ámbitos laborales, porque nosotros cuando vamos al trabajo no hablamos de las cosas personales, no hablamos de cosas fuera del ámbito laboral, estamos hablando de cosas que necesitamos, por ejemplo, de que tenemos que hacer un trabajo para tal día, que tantos clientes se quejaron porque no les llegó su pedido a tiempo. Entonces eso es la comunicación interpersonal. La comunicación corporativa es cuando una empresa quiere dar a conocer su misión y su visión ante los clientes, ante los nuevos consumidores. Y la comunicación escrita y la oral son las más utilizadas en nuestro ámbito cotidiano, porque la escrita sirve como una prueba tangible y la oral es la que recibimos una retroalimentación inmediata. Entonces, para mí, eso serían como en básicas palabras, lo que sería la comunicación. Espero que les pueda gustar. Me hice mi mayor esfuerzo en poder darles a entender de una manera corta y segura qué es lo que es la comunicación. Y muchísimas gracias por su apoyo.